A continuación, debate con Nacho Castillo. BTV, 24 horas contigo. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, martes 21 de marzo. Vamos a hablar hoy día de salud. Hay algunas novedades importantes, básicamente vamos a tocar dos temas. Obviamente el resto de los temas también trataremos de tocarlos en la última parte del programa y a través de sus preguntas y comentarios. Pero hay dos cosas importantes de saber. Una es la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que ver con la obesidad, los problemas de colesterol, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, que está afectando a muchísimos salvadoreños. Se hizo una encuesta nacional y esta encuesta revela cuál es el problema, por qué tenemos tan altos niveles de esas enfermedades. Ese es un tema. El segundo tema es una propuesta de reforma a la ley del Sistema Nacional de Salud, que pretende hacer una nueva ley más integral. Esta nueva ley más integral significa integrar todo el sistema de salud del país para, por ejemplo, realizar compras en conjuntos, como por ejemplo para tener métodos y planificaciones coordinadas. Por supuesto que hablaremos de las cosas que se están diciendo, falta de medicina en los hospitales y también falta de vacuna. Presento inmediatamente a mis invitados, son los viceministros del Ministerio de Salud, el viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches, Nacho. Un saludo para todos los televidentes. También nos acompaña Eduardo Espinosa, viceministro de Salud de Políticas Públicas. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a tu audiencia. Un placer estar acá. Temas interesantes que me parece muy importante que usted conozca. Podemos mejorar nuestra salud definitivamente, podemos prevenir muchos problemas para el día de mañana. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, viceministros. Interesante encuesta, me parece un buen logro empezar a entender por qué tenemos tanta gente con enfermedades de diabetes, hipertensión, enfermedades renal crónica, por qué tenemos una cantidad mayor de lo normal de gente con sobrepeso o con obesidad. Esto, obviamente, si llegáramos a entendernos y establecemos una cultura para evitar ese tipo de enfermedades, no solo usted va a ser una mejor persona en su cuerpo, sino que también el gobierno, el ministerio, va a gastar menos en salud. ¿Quién quiere empezar? Cuéntenos sobre la encuesta. Bueno, guste. con mucho gusto. No se peleen, por favor. Bueno, quizás entonces, básicamente, Nacho y teleaudiencia, la encuesta nacional de enfermedades no transmisibles, que se hace en base a estas 5 enfermedades que tú ya mencionabas, tiene un diseño que es altamente representativo. Yo creo que es importante tomar esto en consideración. Se hizo en todo el país. Exactamente, se hizo en todo el país, se hizo
siguiendo, digamos, el diseño de segmentos estadísticos que tiene la Digestic, ¿verdad? De esos segmentos estadísticos, que son alrededor de unos 5.000 segmentos estadísticos, se escogieron alrededor de 160 segmentos. Cada uno de ellos se diseñaron conglomerados que eran de 12 a 25 familias, y dentro de esas familias se identificaron las personas elegibles. ¿Estas enfermedades salieron de lo que la gente dijo o de lo que ustedes saben que son las enfermedades principales crónicas del país? Bueno, tiene que ver también con las enfermedades de este tipo, no transmisibles, ¿verdad? Por ejemplo, no se consideran acá infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, sí, claro, sino que enfermedades crónicas, ¿verdad? Que se conocen como enfermedades no transmisibles, que son las que, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, se presentan más, y que también en nuestro boletín epidemiológico o en nuestra Dirección de Vigilancia de la Salud ha identificado como mayores causas de consulta o de cuestiones complicantes ahí en una serie de Una enfermedades. causa de estas enfermedades puede ser un factor hereditario. El resto somos nosotros que la producimos. ¿Cuánto es el factor hereditario? ¿Qué porcentaje aproximadamente para entenderlo? Bueno, Nacho, es importante mencionar, porque en nuestro país no ha existido ninguna encuesta ni ninguna información de este tipo, rigurosamente científica, con toda la metodología científica posible, con un respaldo internacional muy importante de organismos internacionales y nacionales, y hemos seleccionado las enfermedades que prevalecen más en nuestro país: la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes, la enfermedad renal, que dentro del conjunto de enfermedades crónicas son las más prevalentes. Y en ese sentido también vamos a analizar en esta ocasión todos los factores que las desencadenan, pero también las de causa hereditaria. Pero es importante mencionar que se ha tomado en cuenta en esta encuesta aspectos geográficos, las 5 regiones del país. Ya. Se ha tomado en cuenta aspectos sociodemográficos. Hay un equivalente prácticamente entre hombre y mujer. Hay una semejanza entre lo rural y lo urbano, pero sí ha visto cierta prevalencia en la región metropolitana, en el sector urbano. Permítame primero salir de la parte hereditaria para determinar si eso es un 4, 5, 10%, sí, y que el otro 90% es un problema nuestro. Ahí vamos viendo enfermedad por enfermedad, si le parece. De acuerdo. Ok. ¿Cuánto es la parte hereditaria? ¿Es mayoritaria? No lo es, ¿no? Nosotros en la encuesta indagamos de ese aspecto. Por ejemplo, antecedentes familiares de diabetes. Sí. El 21.8% de la población salvadoreña que padece diabetes tiene un antecedente familiar. El 40%, 40.3%, tiene antecedente familiar de hipertensión arterial. Este es un dato muy importante porque es un factor predisponente. Y el 8.7% tiene antecedente familiar de enfermedad renal crónica. Entonces son datos muy importantes que hay que tomarlos en consideración al comparar la persona que no tiene antecedentes familiares o hereditarios con las personas que sí. Por lo tanto, habría que considerar que si alguien tiene antecedente hereditario, tiene que tener mucho más cuidado. Mucho más cuidado. Pero aún así son números menores, 21%, o sea que el 79% se lo produce. No son nada despreciables, porque 40% de antecedente familiar de hipertensión arterial quiere decir que 4 de 10 salvadoreños tenemos antecedentes de hipertensión. En el caso de hipertensión. En el caso de diabetes, 21%. En el caso de diabetes es de 21.8, o sea, 1 de 5. El 80% se lo produce. Sí. Ok. Empecemos con la diabetes. ¿Por qué se produce la diabetes? ¿Por qué uno se la puede producir? Sí. Bueno, fundamentalmente la diabetes tiene que ver precisamente con desórdenes alimenticios, ¿verdad?, que tienen como antecedente, digamos, más preciso la obesidad. Bueno, no exactamente la obesidad, pero sí el sobrepeso, el sedentarismo, bajo consumo de agua. Son varios factores que concurren para que el individuo empiece a incrementar, digamos, su consumo con respecto al nivel de ejercicio que hace, ¿verdad?, o de que gasta. Entonces empieza a elevar los niveles de glucosa, se empieza a sobrecargar el metabolismo corporal, empieza a ser insuficiente la producción de insulina, y entonces tenemos lo que conocemos como diabetes tipo 2,
¿verdad? Que es la que más frecuentemente se presenta en la población. Hay algunos otros tipos de diabetes, como la diabetes juvenil, que tienen que ver con un defecto congénito por nacimiento que inhibe, ¿verdad?, la producción de insulina. Pero en general, la que más abate a la población es la diabetes. La mayoría de estas enfermedades tienen que ver aparentemente con la forma de vida, poco ejercicio, comer inadecuadamente, poca agua, consumo de algún tipo de alimentos no deseados. Sí, hay otros factores, Nacho, porque por ejemplo, muchas de estas, si bien, ¿verdad?, digamos, el efecto desencadenante termina siendo ese desbalance entre la ingesta y el gasto calórico, muchas de estos factores son inducidos, por ejemplo, por la propaganda o en el caso de las escuelas, con el tipo de alimentos que se venden en las tiendas. ¿Cuál es la escolares. característica de los salvadoreños? Eso. Que según dijo la doctora en la mañana en conferencia de prensa, estamos gorditos. O sea, tenemos un promedio mayor a lo que debe ser. Así dijo, ¿no? Ajá. Sí, la encuesta nos arroja datos muy importantes. Es de analizar, por ejemplo, en el estado de diabetes, de toda la encuesta. Esta encuesta tiene una rigurosidad científica, lo decía en un principio, porque no solamente se trata de preguntar si usted es diabético o no es diabético, sino que se selecciona a la persona, al azar la muestra, y se le hace todo el historial clínico y se le hacen sus exámenes químicos para demostrar si está normal, en un estado prediabético o diabético. Y en ese sentido nosotros detectamos, por ejemplo, en la diabetes, que el 12.5% de las personas encuestadas eran diabéticas, pero el 25.2% de las personas estaban en un estado prácticamente para entrar a la diabetes. Y eso lo medimos a través de los exámenes de laboratorio. ¿Eso es normal, muy alto para un país? No, ¿Cuáles son las medias? Para un país. El fenómeno es que ¿Estamos es variable muy en un alto, país. En Centroamérica, El Salvador tiene las tasas más altas de sobrepeso y obesidad. Si usted suma sobrepeso y obesidad, en El Salvador el 64% de la población está en alguna de las dos categorías, mucho más en sobrepeso que en obesidad, obviamente, ¿verdad? Porque no todos los que tienen sobrepeso derivan en obesidad, pero Sí. el 64%, cuando el promedio centroamericano es un poquito arriba del 50%. O sea, toda Centroamérica tiene una epidemia de este tipo. ¿Por qué? Pero acá es más grave. ¿Por qué tenemos algunas costumbres especiales? Bueno, yo creo que somos una sociedad que camina poco. Pero hay un factor muy importante, y esto lo venimos trabajando en el Ministerio de Salud. Tenemos que averiguar desde que el niño nace. Y hemos hecho encuestas, por ejemplo, y análisis. Por ejemplo, los niños de 5 años, menores de 5 años, el 6% de los niños ya tienen obesidad. 6% de los niños. Y en los de 12 a 14 años, el 38% de niños y niñas ya tienen sobrepeso y obesidad. Dígame por qué. Entonces, eso es lo que vamos a analizar y esos son los datos que arroja la encuesta. No, claro, pero Sí. ya sabemos, Sí, lógicamente, porque lo hay- que comemos en El Salvador, Exacto. cómo nos gustan los dulces, o sea, Claro, ¿qué es lo claro. que produce? La encuesta investigó los factores de riesgo tradicionales y factores de riesgo no tradicionales. Y aquí influyen muchos hábitos. Vea, el consumo de sal, azúcar. ¿Somos muy buenos para la sal en El Salvador? Hay una gran cantidad ya vamos a hablar de la información estadística para cada uno de los aspectos. Ya, para pero en general, somos muy buenos para la sal. consumimos mucha sal. Demasiada sal. Y azúcar. Adicionalmente. Y azúcar. Sí, que son los factores de riesgo tradicionales que afectan y sobre todo, por ejemplo, el 93.8% de la población encuestada tiene bajísimo consumo de frutas y verduras. Casi el 94% de los salvadoreños y salvadoreñas no consumimos en cantidades Que adecuadas eso es bueno. de verduras. Es malo, no consumir frutas. No, es bueno consumir. Sí, es bueno consumirlo. Claro, pero Pues acá sí. no se consume. Aquí no se consume. Elevado consumo de sal, casi el 13% de nuestra población tiene elevado consumo de sal. Y hay una cosa bien importante, el 81%, porque esta encuesta, le decía datos de 5 años, de 12 a 14, pero esta encuesta es para mayores de 20 años.
es para adultos. Y en ese sentido, el 81% de la población tiene elevado consumo de bebidas azucaradas. Prácticamente ha sustituido el agua por bebidas azucaradas y carbonatadas. Y eso es tremendamente dañino para nuestra salud. Y sumado a eso, que el 40% de nuestra población es sedentaria, o sea que no camina ni media hora diaria en su vida. Y esto es importante porque esto es lo que favorece el desarrollo de la enfermedad crónica. Una aclaración, la bebida light que se llama, ¿es diferente a la azucarada? Siempre, bueno, se conocen siempre como bebidas edulcoradas, ¿verdad? Todas producen daño, Nacho, eso es lo importante. Sí. Tanto los que contienen altas cantidades de azúcar como las que tienen un edulcorante que sustituye al azúcar, ¿verdad? Aunque sea natural. Sí, bueno, cuando es natural la cuestión se reduce. Esos edulcorantes naturales. Sí, pero es que tiene que ver, Nacho, precisamente con lo que decía el doctor, que es el consumo superior. Imagínate tú que Lo normal es tomar agua. Sí, no, pero imagínate esto, fíjate esto. Lo recomendable de azúcar para mujeres y niños diario es una cantidad equivalente a 6 cucharaditas diarias, no más de eso. Y una sola lata de cola De o una de cualquier gaseosa, otra sí. tiene 12 cucharaditas de azúcar. Entonces, eso es una cuestión que obviamente requiere o necesita una medida regulatoria. Ok, ¿Verdad? Sí. estamos claros. Sal, no. Azúcar, bájele lo más que pueda. Exacto. Ojalá nada, porque los alimentos traen sal y traen los Consumo azúcares media frutas y lata. que el verduras. cuerpo necesita. Con media lata de bebida carbonatada, cualquier niño está ingiriendo ya la cantidad total de azúcar, Ojo. en el entendido que no va a comer más azúcar de ninguna otra cosa. Ok, voy al corte, volvemos rápidamente. Todo El Salvador declara la renta en línea. Sigue estos pasos para declarar más fácil y rápido. Ingresa a www.mh.gov.sb. Entra al sistema para registrarte o para iniciar sesión. Consulta, elabora y presenta tu declaración. Paga tus impuestos en línea por banca electrónica o en persona, cancelando en instituciones financieras autorizadas o en colecturías de la Dirección General de Tesorería. Ministerio de Hacienda. Unido El Salvador avanza. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Antes de continuar, les voy a dar una información de última hora. A la hora de esta tarde fue detenido el exministro de Salud, Eduardo Interiano. Fue detenido por la policía, acusado del delito de agresión sexual. El exministro de Salud, Eduardo Interiano. Bueno, seguimos. Ni sal, ni azúcar. Exacto. Dicen que México también tenía ese problema tremendo de un consumo de gaseosas azucaradas tremendamente. Allá le pusieron un impuesto altísimo a la bebida y ha bajado bastante el consumo. Eso ha ayudado a la salud. Vamos a otros 2 temas, que somos parte, digamos, de los problemas que tenemos las ingestas. Tabaco y alcohol. ¿Qué dice la encuesta sobre eso? En el caso se investigó sobre el consumo del tabaco. Y actualmente el 7.8% de la población entrevistada consume tabaco, pero el dato más importante es el que lo consume diariamente, y el 4.7%. Esto significa la cantidad de personas en El Salvador, si lo vemos desde el punto de vista de porcentaje, parecería poco, Sí. pero 4.7% de las entrevistadas
que fuma diariamente tabaco está en un franco riesgo de padecer todo tipo de enfermedad pero crónica. no creo que sea un problema fundamental, de acuerdo a la cifra que usted me dice. Si viéramos los españoles como fuman, si no se venden, porque Pero siempre hay una nube de vemos humo. la prevalencia de enfermedades, Es fuerte, cáncer puede principalmente. ser fuerte. Fuerte, sí. Ya, alcohol, Bueno, ahí alcohol. sí no somos tan atrasados, ahí sí que estamos adelantados Sí. en el campeonato de tomar. Allí hubo dos digamos, mediciones importantes, los bebedores de riesgo y los bebedores actuales. ¿verdad? Actuales. Los bebedores de riesgo son aquellos que consumen, digamos, una cantidad de entre 20 y 40 gramos de alcohol en el caso de las mujeres y de entre 40 y 60 gramos de alcohol en el caso de los hombres. Póngamelo en botella o Bueno, en vaso, para entender mejor eso. Una cerveza tiene aproximadamente unos 10 gramos de alcohol. Estamos hablando de que las mujeres que consumen entre 2 y 4 cervezas o copas de vino, ¿verdad? Son mujeres que son bebedoras de riesgo. Y la otra categoría son los bebedores actuales, que son los que consumen una alta cantidad de alcohol en forma episódica. ¿verdad? Doctor, se deben estar riendo en las casas porque Sí, no, pero- 4 cervezas y yo me tomo 15. Bueno. No es como mucho, que se toman Entonces, mucho más. No lo ha tomado ahí. Pero La policía de tránsito. somos porque un país de bebedores. No, pero entonces, pero la cuestión es que también los bebedores episódicos, que son los de mayor, digamos, los más letales, ¿verdad? Estos están consumiendo aproximadamente entre 4, están consumiendo más de 6 cervezas o copas de vino de una sola vez, ¿verdad? De 6 para arriba, ¿verdad? Entonces, eso tenemos alrededor de un 13% de la población. A mí me han dicho que eso es precalentamiento nada más. Sí. Bueno, Para algunos, Está malo, yo sé que está malo. la verdad es que a esa altura, Nacho, ya los reflejos están notablemente disminuidos y la capacidad de respuesta es mucho más dilatada. Entonces, desde el momento en que tú ves el evento y tu cerebro le manda la orden a los músculos, ¿verdad? La reacción es mucho más lenta. Por y eso los accidentes significa de tránsito, decenas de o sea. metros, ¿verdad? En que tú no alcanzas a frenar y te llevas de encuentro. Doctores, yo no sé, nunca he sabido si somos un pueblo que tomamos más que el resto, si somos más arriba de la media en términos de tomadores. Yo creería que no, porque como toman los alemanes y como toman los británicos y como toman mucho, digamos, pero ellos comen, nosotros no comemos, parece que la diferencia está en que se da aquí ingesta de alcohol puro y no se acompaña de comidas. ¿Eso es un mito o es verdad que la comida ayuda? Pues yo no lo creería así, Nacho, de que la comida ayude. Puede ser, ¿verdad? Que algunas comidas puedan absorber alguna cantidad de alcohol ahí y que eviten su absorción, pero eso es bastante difícil. Y realmente lo que sucede es que el alcohol cuando se absorbe, ¿verdad? Entonces empieza a liberarse y a entorpecer, digamos, la buena marcha de los reflejos, la conciencia, el nivel de decisión, etcétera. ¿Cuánto es el porcentaje de tomadores? Bueno, es 13.1% en el caso de los bebedores y bebedoras actuales y 9.4% en el caso de los bebedores de riesgo. ¿Eso es poco o...? Es considerablemente elevado porque si tú sumas ambos son un 22.5%, 1 de cada 5 salvadoreños, ¿verdad? Están en alguno de los dos niveles, ¿verdad? Que están tomando más de en promedio unas 3, 4 cervezas. A ver, Pero- quiero ser claro en esto. Hay no existe casi países donde se tome. ¿Perdón? No existen países, a no ser que sean musulmanes, Claro. pero los países en su inmensa mayoría se toma. Y se toma no tampoco. La verdad es que la costumbre de los países nórdicos, sobre todo, no sé si por el frío, es tomar mucho. Sí. Toman bastante. ¿Será la forma de tomar? ¿Será la cultura de tomar o no? ¿Qué es lo que cambia, digamos, en esto? Porque yo tengo la impresión, uno en esas partes no ve gente borracha. Aquí las ve, digamos, y se quedan hasta en la acera ahí tirados. Pero ¿es la cultura de tomar que es diferente? Pues no te sabría decir, Nacho, yo no tengo, digamos, una contabilización ni tampoco la encuesta lo ha hecho en el sentido de cuántos de estas gentes
digamos, llegan hasta niveles, pero de hecho, por ejemplo, los monitoreos que hacemos en el Sistema Nacional de Protección Civil, cuando los periodos vacacionales, ha habido gente con una cantidad impresionante de alcohol adentro. Sí, algunos que entonces, se pero de eso a decir de que qué porcentaje de salvadoreños manejan esa cosa es un poco difícil, ¿no? Yo quisiera que retomáramos la importancia de esta encuesta porque es preocupante a nivel país. Fíjate el dato, 1,5 millones de salvadoreños, extrapolando los resultados, 1.5 millones de salvadoreños viven con una vida sedentaria. 1.5. 1.4 tenemos sobrepeso. 1.4 tenemos hipertensión arterial. 1.446.000 salvadoreños tenemos hipertensión arterial. 1.059.000 son obesos. 1.051.000 tienen alteraciones del colesterol y de los triglicéridos. Tienen en estado de dislipidemia. 487.000 con diabetes mellitus, con diabetes, y 459.000 con enfermedad renal crónica. Si nosotros no hacemos algo ahora con los niños, los jóvenes, el adulto joven, entonces vamos a hacer una sociedad con alto índice de enfermedades crónicas. Una sociedad enferma. Una sociedad enferma. Por eso que se hizo esta nueva reglamentación para la venta de alimentos en las escuelas. Claro, tenemos que regular la alimentación de nuestros niños. Algunos han mostrado muy reacio a esto, incluso han hablado de injusticia, que cómo le van a quitar a los niños lo que han comido toda la vida, que eso, comer de otra forma es más caro. Yo escuché a un periodista esta semana, que tuvimos una entrevista, en donde se decía, ¿y por qué se le va a quitar esa costumbre a los niños de comer golosinas y de tomar bebidas carbonatadas si lo demás sale muy caro? ¿Cómo va a ser caro una porción de fruta, un pan con miel, cualquier otra alimentación sana comparado con una alimentación chatarra? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestra población, del niño, del adolescente y hoy en esta encuesta del adulto. Pero yo creo que en El Salvador existe algunas cosas que tienen que ver con la cultura, pero tienen algún grado de racionalidad. El famoso, estas frituras, churros y todas esas cosas que se hacen. Eso es malo. Claramente es malo. Eso no es nutritivo. No es nutritivo. Sobre todo en un niño, muy malo. Claro. Pero parece que el papá lo acepta que coma porque le quita el hambre. Sí, hasta le ponen en la lonchera. Lo que realmente sucede... Y lo venden muy barato. O sea, está como que la atracción fatal por lo barato y porque quita el hambre. Pero eso le puede llenar, pero no le nutre. Sí. Le va a llenar, pero mira, Nacho, no le va a dar la energía suficiente. Vaya, lo que pasa también, Nacho, es que a veces, por ejemplo, los padres les dan algunos centavos a los niños para que compren en la tienda escolar, pero ellos no tienen la más peregrina idea de lo que se vende en la tienda escolar, ¿verdad? Y fíjate una cosa, si nosotros estamos claros de que la dosis total de ingesta de azúcar son 5 cucharaditas o 6 cucharaditas para un niño y que una lata tiene 12, entonces eso obliga a tomar alguna regulación para evitar que un niño tome más de media lata de bebida de ese tipo al día. Entonces, bueno, es una regulación absolutamente razonable. Claro, igual es con el resto de alimentos, Nacho, ¿verdad? Porque yo estaba viendo el otro día, por ejemplo, bueno, en estos días de la publicación de la encuesta y todo eso, que entonces la gente decía, o que algunos de los periódicos orientaban a que se iban a prohibir las pupusas, ¿verdad? Y no dejaban por fuera todo lo demás, no hacían énfasis, por ejemplo, en las consideraciones que tú has hecho sobre la nocividad de esta comida que no tiene ningún valor. Ahora, seamos claros. Y tiene, por el contrario, la incorporación de muchas sustancias nocivas, ¿verdad? En el proceso de procesamiento. Entonces, es una cuestión cualitativamente diferente. Ok, ahora, lo primero malo son estas frituras, estas cosas que se venden simulando hoja de plátano y con eso, digamos, lleno de... Y todos aquellos sustitutos del agua. Hay una cantidad de azúcar que le ponen. Y entre más ácido el jugo, más azúcar. Y eso es más dañino para la salud.
Fíjate, por ejemplo, en las ventas de refrescos. Rápidamente, ¿la pupusa es dañina? La pupusa es un elemento que tiene también un elevado contenido calórico, pero no es ni medianamente comparable a la cantidad de azúcar que tienen las bebidas. O sea, no es la pupusa. No es la pupusa en Ya, sí. no confundamos. Ahora, hay que tener en cuenta cuánta caloría tiene una pupusa. Claro, es que ¿Cuánto tiene una pupusa? Una normal. Una de lo valioso de esta encuesta es que también identifica qué son nuevos estudios que es importante hacer para poder tener una respuesta en términos de regulación y de políticas públicas saludables que se oriente. ¿Pero tienen idea cuántas calorías tiene una pupusa? No, al momento no tengo idea. ¿No? Pero el problema es... puede tener no 100 es la calorías. pupusa. Puede tener. No es la pupusa. El problema es... Lo que le echan. La preparación en algunos lugares y sobre todo la cantidad. Porque no es lo mismo comerse 2 pupusas que comerse 10, 8. Ok, y comer todos los días pupusa. O un quesillo comer preparado todos los días con lo mismo, no es bueno. O un quesillo Hay que variar un poco con la alimentación, meterle legumbres, un quesillo enriquecido con manteca y fruta. Toca ir al corte y volvemos, seguimos. Sí, claro. Ya volvemos. I really love El Salvador. It's paradise. El turismo transforma la vida de la gente. Mis estimados hermanos, soy el Padre Luis Ernesto de la Diócesis de Santiago de María y te invito a ver el Evangelio a tu alcance de lunes a domingo a las 6:30 de la mañana. BTV, 24 horas contigo. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fede Puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Cerremos este tema de la encuesta con una sola cosa, que la hipertensión arterial, ¿de qué viene? ¿Qué la provoca? Bueno, es variable, ¿verdad? Pero casi siempre es también complicaciones acompañantes a enfermedades como la diabetes, por ejemplo, pero también hay daños que tienen que ver con el equilibrio de un sistema que regula la presión arterial, que tienen también componentes hereditarios que se exacerban con elementos como el sedentarismo y todo eso. O sea, todas estas enfermedades crónicas que tienen proveniencia en lo que es las cifras de enfermedades en El Salvador tienen que ver con, en su mayoría, no todas, las que son hereditadas son heredadas, pero tienen que ver con mala forma de alimentarse, no hacer ejercicio, no tomar agua. El sobrepeso y la obesidad te predisponen a la hipertensión. Nacho, hay un dato bien interesantísimo que lo debe conocer nuestra población. Esto que mencionamos eran las causas tradicionales para las enfermedades crónicas, pero hay causas no tradicionales. Dale. Por ejemplo, el 66% de la población salvadoreña consume insuficiente cantidad de agua. No tomamos agua los salvadoreños. 3 de 4 salvadoreños no toman agua como debe ser. Entonces, en esta situación, este es un factor de riesgo para los riñones, para los vasos sanguíneos, para el corazón, para todas las partes de nuestro cuerpo. Otro dato importante es que hay un 12.6% de las personas encuestadas
que están siendo afectadas por los agroquímicos. Entonces, y esto lo lleva a insuficiencia renal, que también se suma a los factores como la diabetes, la hipertensión, que producen insuficiencia renal. Pero hay factores puros de agroquímicos que están produciendo insuficiencia renal. Otro dato importante es que el 4% de nuestra población está consumiendo demasiados antiinflamatorios. Okay, para cualquier dolor ya no es acetaminofén, sino que un antiinflamatorio. Y entonces en ese sentido, el impacto principal de ese antiinflamatorio es a los riñones. Y los riñones se dañan con antiinflamatorios. ¿Eso básicamente por la automedicación o porque los médicos por la automedicación, están excediendo en dar automedicación? Ok, señores, vamos al segundo tema. El Ministerio de Salud está proponiendo cambiar la ley del Sistema Nacional de Salud. En el 2007 se creó una ley del Sistema Nacional de Salud, pero esta ley ya hace necesario una reforma y es lo que están proponiendo en este momento el Ministerio de Salud, que básicamente consiste en aprovechar todas las instancias de salud que existen en el país para coordinarlas y hacerlas más eficientes e incluso lograr algunos ahorros. ¿Es así o no es así? Es efectivamente así, Nacho. La nueva ley del Sistema Nacional de Salud que fue presentada el pasado 8 de marzo por la señora ministra ante la Asamblea Legislativa y entregada al presidente de la misma, es una ley que sustituye a la antigua ley de creación del Sistema Nacional. Viene a llenar varios vacíos. Por ejemplo, no incorporaba algunos de los actores relevantes del Sistema Nacional de Salud, como el Consejo Superior de Salud Pública. También el hecho de que viene a posibilitar un mejor ejercicio de la rectoría, por ejemplo, para que las políticas públicas que se diseñen para contrarrestar todos estos resultados de esta encuesta que acabamos de estar viendo, puedan ser incorporados en todo el sistema de forma sistemática, conjunta y total, ¿verdad? Para que tanto la población que es atendida por el Seguro Social, como por el Bienestar Magisterial, etcétera, por los diferentes segmentos, puedan ser consideradas en toda su importancia. Todos estos elementos, unido al hecho de que va a evitar la duplicación de esfuerzos en un país tan pequeño y con tan pocos recursos, es una cuestión de extremada importancia. Además de que da un nuevo marco para posibilitar el hacer una política de Estado, todos los logros que ha tenido el proceso de reforma de salud. Entonces, todas estas circunstancias y elementos contribuyen efectivamente a que la nueva ley, ¿verdad?, que se ha propuesto del Sistema Integrado de Salud marque un salto de calidad en la atención, ¿verdad?, de los problemas de salud que aqueja a la población, en la prevención y en la promoción de la salud. Todos estos elementos van a hacer entrar en un nuevo nivel, ¿verdad?, para poder ser ¿Habría incorporados. con esta ley una entidad rectora del Ministerio de Salud para todo el resto? Es el Ministerio de Salud la entidad rectora de todo el Sistema Nacional de Salud. Ya lo es. Ya lo es, pero lo es y no lo es, porque la actual ley del Sistema Nacional Integrado de Salud dice de que el sistema deberá responder a las orientaciones del rector siempre y cuando no contravenga su respectivo marco legal. Entonces eso, a ellos cualquier cosa que se haga, pueden sencillamente, no es el caso que hemos tenido hoy, porque hemos tenido un nivel de coordinación muy efectivo, pero en cualquier momento que haya alguna discrepancia, ellos sencillamente pueden decir... ¿El sector privado entra en esto? El sector privado forma parte de la regulación. Es efectivamente una parte que es regulada. De hecho, la inmensa mayoría de nuestras políticas van orientadas a regular precisamente este sector, ¿verdad? Se decía que esta reforma podía servir también para hacer compras de medicamentos en forma conjunta. Sí. Hay varios factores. Por ejemplo, la respuesta a emergencias sanitarias, por ejemplo, no estaba contemplada en la antigua ley. Hoy hay una integración de la Dirección de Protección Civil con todo el sistema integrado de salud. Esto lo que pretende, Nacho, como decía el doctor, es evitar esa fragmentación que tenemos en nuestro país. No es posible que el paciente que acude al Seguro Social sea diferente al paciente que acude al Ministerio de Salud y con mejores prestaciones.
En ese sentido, lo que está tratando el Sistema Nacional, el Sistema Integrado de Salud, porque esa es su constitución, es tratar de articular que el derecho a la salud que tenemos todos los y las salvadoreños sea de forma equitativa, y en ese proceso se tiene que trabajar de aquí para allá de acuerdo a la apertura de esta ley. Por ejemplo, los prestadores privados que tú decías tienen que incorporarse con los protocolos, con las guías, con las atenciones, apoyar en los casos de emergencia nacional, por ejemplo, al Sistema Nacional de Salud para prestar un mejor servicio. Los medicamentos que compramos, los insumos, los equipos, los podemos negociar en forma conjunta y cada uno con su presupuesto los compra, pero hay una negociación que permite una economía de escala para que podamos ahorrar en estos presupuestos que tenemos. Por ejemplo, lo otro es el sistema de emergencias médicas. El sistema de emergencias médicas, que ha sido fabuloso y ha logrado salvar vidas por accidentes de tránsito, por infartos del miocardio, esa prestación de ese servicio lo debemos de hacer de forma integrada. Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad Militar, y eso viene a integrarnos más, a evitar esa fragmentación que no se contemplaba dentro de la ley del Sistema Nacional de Salud del 2007, pero que ahora con la nueva propuesta de reforma de salud nos estamos integrando de una forma efectiva. Por ejemplo, la señora ministra, como ente rector de la salud en el país, tiene una ruta crítica de trabajo, donde los 8 integrantes del sistema aportamos. Fosalud, Bienestar Magisterial, el Seguro Social, Sanidad Militar, la Dirección Nacional de Medicamentos, el IRRI, todos aportamos Bienestar Magisterial. En ese sentido, se van constituyendo prestaciones, protocolos, guías, compra de una forma articulada. Sin afectar lo que hoy día funciona bien. Sí, sin afectar. Claro, efectivamente, porque el sistema pone también a disposición, ¿verdad? Y también, digamos, induce al resto de integrantes del sistema a poner en práctica las 8 herramientas de gestión que tienden a la integración. Por ejemplo, el Sistema Único de Información en Salud, que es un elemento que permite todas estas cuestiones. Todo el desarrollo de recursos humanos, ¿verdad? Los sistemas de atención, la investigación, de aprobación. Esta propuesta de ley está en la Asamblea Legislativa y ahí se va a discutir en los próximos días. Tendremos oportunidad de chequearla un poco más. Pero quiero que me respondan, tengo 2 minutos, un poco menos, en relación a lo que se anda diciendo bastante de falta de medicinas en hospitales y principalmente vacunas. ¿Estamos con un problema de desabastecimiento? Tenemos abastecido de vacunas para dar toda la respuesta que el país necesita, Nacho. No tenemos en este momento escasez de vacunas. Estamos abastecidos en todas las vacunas. Se está diciendo que no hay vacuna para la prevención de la difteria, el tétano y la tosferina. Falso. Es falso completamente. Que no han comprado vacunas porque el ministerio le debe 6 millones a la OPS. Falso. Al contrario, hay que consultar con la OPS y sea cancelado. Después se decía que habían graves deficiencias en hospitales como Zacatecoluca, Maternidad, Rosales y Sacamil, de insulina, antibióticos, antihipertensivos, analgésicos, sedantes para procedimientos quirúrgicos. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y cordialidad. Nuestras mujeres embarazadas se ven favorecidas con la vacuna TDPA. Tenemos existencia. Andan los rumores de que no existe la vacuna TDP y eso protege a la mujer y al niño cuando nace de tosferina y otras enfermedades. Entonces, la vacuna está en el Ministerio de Salud, se está colocando, no hay que decir que no hay porque la mujer puede dejar de acudir al servicio de salud y eso es peligroso. Existe vacuna para las embarazadas para protegerla a ella y a los niños, igual que existen las 17 vacunas restantes. Nosotros tenemos un promedio mayor al 90% de cobertura con vacunación. Y la otra pregunta de los medicamentos, por ejemplo, para los enfermos crónicos, Nacho, tenemos el 100% de los medicamentos para las principales enfermedades que hemos detectado. Las farmacias especializadas, las 3 farmacias, tienen el 100%. Ahora, en los hospitales tenemos el 83% de abastecimiento. Y en las unidades de salud el 93% de abastecimiento. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El segmento de la pregunta suya, sus comentarios, sus sugerencias, es gracias a Bermex Total 27. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Bermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Bermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Bermex Pediátrico. Bueno, Francisco Bonilla, buenas noches. Señor Castillo, señor viceministro, muy buenas noches. Vamos a comenzar contándoles lo que dice Minera Ramos. Dice Minero Ramos, si revisamos estadísticas de América Latina o mundial, llegamos a la hipertensión arterial y diabetes mellitus. Fausto Sorto dice, ¿cuántos gramos de azúcar debe de tomar un deportista? Les consulta. Vamos a ver lo que dice Eduardo Vázquez Becker. ¿Cómo van a integrar el financiamiento de los diferentes sectores de salud? Les pregunta. Williams Villalta dice, en las escuelas no hay profesores de educación física. El niño compra según lo que los padres pueden darle. Emilio Monterrey dice, pregúnteles cuántos cafetines hay vendiendo de todo lo que tienen dentro de los hospitales y unidades de salud. ¿Cómo resolverán tal contradicción? Yesabel en bicicleta dice, sus invitados pueden proponer que en vez de auto usemos bicicleta. La ciudad es apta. Lo compruebo, dice Yesabel. Armando dice, nadie sabe las calorías de las comidas típicas. Nadie sabe, ni médicos, que es carga glicémica ni coeficiente glicémico, plantea Armando. Dice Rina Franco, finalmente, esto pasa, se refiere a la automedicación en algunos casos, porque los doctores cobran muy caro la consulta y después de la consulta ya no queda para medicina, es decir, entre médico o medicina, plantea Rina Franco. Vamos al estudio para la respuesta de los señores viceministros. Voy a agregar otra pregunta, es que tenemos un 75% de incremento de diarreas en los primeros meses del año, son 92.288 comparado con 53.939 casos en 2016. ¿Por dónde quieren empezar? Bueno, yo quizás 2 cositas, ¿verdad? Bueno, 2 de las preguntas me parece que el otro nos dejaría aquí al doctor. La cuestión es de la integración de fondos. La ley no contempla, Nacho, la unificación del sistema en un único sistema. Entonces tampoco está planteando la integración de los fondos de que cada institución responde. Eso sería aparte. Cada institución va a continuar funcionando con su presupuesto. Otra cosa es que por conveniencia, por ejemplo, y para generar economías de escala, las diferentes instituciones se pongan de acuerdo para hacer una sola compra de medicamentos, por ejemplo, o para que compren determinados medicamentos que son especialmente caros o escasos, o etcétera, que reúnan determinadas condiciones. Entonces, no estamos hablando de unificar los fondos en estos momentos, ¿verdad? Y la otra pregunta que quería responder es la última, la de las diarreas. ¿Verdad? Efectivamente, Nacho, nosotros tuvimos un alza en las diarreas en las últimas semanas de diciembre que se continuó durante el mes de enero, ¿verdad? Pero las últimas 5 semanas hemos tenido un descenso y ya estamos en la fase de seguridad y con menos diarreas por semana que el mismo periodo del año pasado, ¿verdad? Entonces es importante eso, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana que recién pasó, ¿verdad? Se están reportando 5.900 casos de diarrea
contra 6.900 casos en la semana anterior. Y así sucesivamente para atrás se fueron dando cada vez menos, digamos, casos de diarrea. Tengo acá una gráfica, aquí está, mira Nacho, no sé si sería posible, pero esto es el número de casos, no sé si pueden... Sí, dale nomás. Entonces, en esta gráfica pueden ver, este es el corredor endémico, por debajo de la curva más inferior es factor de seguridad y por encima del rojo es una cuestión de alarma, digamos, o de alerta. Entonces, esta es la gráfica de los casos de diarrea de este año y estas son las semanas epidemiológicas de todo el año. Entonces, pueden ver cómo a partir de la semana 6, la 7ª, la 8ª, la 9ª, la 10ª y la 11ª, hemos tenido un descenso sostenido de los casos de diarrea, ¿verdad? Lo que debe, digamos, tranquilizar a la población en cuanto a esto. Vamos rápido. Vaya, Nacho, yo quiero agradecer a varios diputados de la Honorable Asamblea Legislativa por permitir o proponer que se modifique la Ley de Educación Superior, sobre todo en aspectos a reformar la ley en varios artículos, pero así en concreto es a regular en los más de 5.300 centros escolares públicos y los privados la prohibición de la venta de comida chatarra para nuestros niños y niñas. Sí, ¿y en los hospitales también se va a hacer? Entonces, esa es la siguiente pregunta. Pero nosotros los salvadoreños tenemos que crear conciencia que eso es malo. Eso es lo importante de esto. Y la función porque este es el autocuidado de nuestra salud. Entonces nosotros no podemos estar peleando con la población y la población creyendo que la comida chatarra es buena. Entonces, en ese sentido, queremos proponerle a la población estilos de vida saludables y que en este concepto, la alimentación, la movilidad, porque el sedentarismo es malo, el tomar agua, el evitar bebidas azucaradas y comida salada, es importante para su salud, para evitar esas enfermedades crónicas. Okay. Ahora nosotros, como Ministerio de Salud, vamos a regular también los cafetines que están dentro de nuestros hospitales, porque no es posible que se siga vendiendo comida chatarra. Había una pregunta específica, ¿un deportista puede consumir más azúcar? Seguramente consumirá más, Nacho, pero depende, digamos, del tipo de deporte que se haga y de la cantidad. Si, por ejemplo, son deportistas de alto, ¿cómo le dicen esto? De alto rendimiento, sí, ¿verdad? Entonces estos obviamente necesitarán consumir muchas más calorías. Ok. Hay un amigo televidente que dice que en El Salvador hay automedicación porque los médicos cobran muy caro. Hay médicos que cobran bien barato, sobre todo en las poblaciones, pero igual hay unidades de salud. Sí, hay muchos factores que inducen a la automedicación, Nacho, ¿verdad? Pero fundamentalmente es, como tú decías, la cultura que ha tenido la población, la desregulación que ha operado. Es más fácil creerle a la comadre que ir a un médico. Sí. A ver, tengo una pregunta que me preocupa. Dice, ¿por qué ella no le toman el tamizar neonatal a los recién nacidos y detecta hipotiroidismo? Hipotiroidismo. ¿Cómo no? Es un examen importantísimo, dicen, y ya no se ha hecho en todo este año. ¿Cómo no? Al contrario, en años atrás no se hacía, lo hemos estado sosteniendo el tamizaje neonatal para la detección de hipotiroidismo. Hemos tenido algunos inconvenientes en el primer mes de pero sí, el tamizaje neonatal se va a seguir haciendo en nuestros niños en los hospitales públicos. Ok. ¿Qué más? Habían otras preguntas. Lo de los padres no pueden pagar. Sí, no, pero eso no. Los hospitales públicos y las me refiero a que los padres no pueden pagar otro tipo de alimentación. ¿Pudiera también el Estado regular los precios que se dan? Porque ese es otro problema. O sea, todo depende a cómo vendan una manzana, una fruta o algo más saludable en Nacho, un cafetín, ¿no? Recientemente, hace como 3, 4 meses, hicimos el lanzamiento con Fosalud de la lonchera saludable. Entonces, Ministerio de Salud y Fosalud lanzamos la lonchera saludable. Y ahí va la recomendación y lo vamos a hacer más público, y ahí quisiera que los medios de comunicación nos ayudaran para socializar con nuestra gente, que vean qué es lo saludable que nuestros niños tienen que comer. Y ahí va las preparaciones no sintéticas, no azucaradas, no saladas, no de alto contenido calórico. Sí, pero aquí hay que hacer algo más. Estamos luchando contra una costumbre de toda la vida. Dañina.
dañina. Sí, no nutritiva. Sí, si no tuviéramos dañina. un exceso de sobrepeso y un exceso de obesidad en nuestros niños. 38% de los niños de 12 a 14 años son obesos o con sobrepeso. Y eso es, no, ese niño va rumbo a una enfermedad crónica. Sí, pero es verdad, doctor, es verdad. Yo no sé, dicen que yo no como eso, pero una cuestión de churros, supuestamente, de grasa, puede valer 20 centavos, 30 centavos. Seguramente una fruta va a costar más. Nacho, pero mira, Nacho, entonces pregunto, ¿se puede ver forma, no sé, de subvencionar, de regular estos precios? Pero es que lo que estamos promoviendo es que eso no se consuma. Lo que vamos a promover es que se consuma frutas, que se consuma pero verduras. Más caro. Eso depende de los mecanismos de regulación que se diseñen, Nacho. Y también de se pueden diseñar mecanismos de regulación. Claro, se pueden diseñar mecanismos de regulación porque si tú pones a disposición de los niños bebidas edulcoradas y no pones agua, entonces los niños van a consumir bebidas edulcoradas, no agua. Es lo que sucede, por ejemplo, incluso tú en los cines. En los cines tú vas, el agua es más cara que la bebida edulcorada, precisamente para inducir a consumir bebidas edulcoradas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, no estoy solamente... porque ahí hay un problema que seguramente va a costar cambiar la situación, mientras también no cambian los precios. Hay veces que los precios son puestos no tanto, digamos, por lo que deben ser, pero lo importante, sino que por lo que se me ocurrió. Pero lo importante aquí, Nacho, es que la población debe entender que todos estos niños, el dato que daba el doctor Robles sobre los adolescentes, 30% de los adolescentes que dentro de 20 años van a estar diabéticos, Nacho. Entonces no podemos esperar eso. Me están cortando. Le agradezco muchísimo que haya estado esta noche, gracias doctores, por la oportunidad. Muy amable, importante la información que hemos escuchado. La población lo tome en cuenta. Los espero, amigos televidentes, mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a adelantar los jueves periodísticos para mañana, porque los jueves les tengo un muy buen invitado. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches.